En esta clase vamos a aprender todo sobre este indicador y cómo interpretarlo de la mejor manera. Pero antes de pasar con ejemplos prácticos, quiero que vayamos paso a paso. Y lo principal es saber qué es el RSI. El RSI significa Relative Strength Index, o también conocido como índice de fuerza relativa. Este indicador lo que hace es medir la fuerza de una tendencia o de un movimiento. Nos indica si el precio está subiendo con fuerza o está cayendo con fuerza, o si de lo contrario se está debilitando. Este oscilador es una herramienta muy buena para implementar en nuestro análisis. Si no entienden nada de lo que nos está diciendo el indicador y cómo funciona, quédense tranquilo que ahora vamos a verlo a detalle, pero antes quiero que pasemos con la configuración. Bien, antes de configurarlo voy a enseñarles cómo agregarlo en el gráfico, que es algo muy importante. Seguramente mucha gente ya lo sabe, pero hay otras personas nuevas que no saben cómo agregar el RSI. Bien, vamos a la parte de indicadores. En esta parte vamos a poner RSI. Cuando ponemos RSI nos va a aparecer índice de fuerza relativa. Lo seleccionamos y ya va a aparecer por la parte baja del gráfico tal cual como lo ven ahora mismo. Una vez que le aparece por la parte baja, vienen acá y lo presionan 2 veces. Una vez que lo presionan 2 veces se le va a abrir esta pestaña y en esta pestaña lo que van a hacer es en esta parte de estilo sacar la media móvil y bueno, yo personalmente lo pongo en blanco a el RSI. Después en la entrada de datos tienen que dejar todo exactamente igual. Fíjense, eso sí, que la longitud del RSI esté en 14. Es algo muy importante, pero después todo lo otro por defecto. Acá en la parte de estilo también tienen que asegurarse de que esta casilla esté en 70, esta en 50 y esta en 30. Ahora van a saber por qué. Bien, una vez que lo tenemos configurado, pasemos a cómo se compone el RSI. Vamos a apretar 2 veces en él para así se agranda y lo vemos más a detalle. Y vamos a darnos cuenta que el RSI se compone por una línea que es el oscilador. ¿Por qué se llama oscilador? Porque oscila entre los 0 y los 100 puntos. No puede bajar de 0, tampoco puede subir de 100. Eso es lo que tiene de interesante el RSI, a diferencia de otros indicadores como el MACD, que es infinito. Si recuerdan bien, hace un ratito les dije que tenían que poner en las casillas 70, 50 y 30. ¿Por qué es esto? Para que se vea de esta manera como lo ven ahora mismo. La parte alta, que es esta línea, está en los 70 puntos y la parte baja está en los 30. La parte intermedia, obviamente, es la de 50 puntos. Se considera sobrecompra, fíjense que acá está como verdecito. Y cuando el oscilador cae por debajo de los 30 puntos, se considera sobreventa. Por otro lado, cuando el oscilador se encuentra bastante tiempo entre los 30 y los 70 sin salir a la sobrecompra o la sobreventa, hay que tener un poquito de cuidado porque el RSI estaría sin direccionalidad y esto puede ser peligroso en algunas ocasiones que ya lo vamos a ver más adelante. Bien, pasemos con unos esquemas que son lo que tienen en pantallas donde vamos a aprender cómo interpretar el RSI en distintas situaciones. Para que quede claro, la parte de arriba es el precio y la parte de abajo obviamente es el RSI. En el primer esquema tenemos un esquema de sobreventa, donde el precio viene cayendo fuertemente y el RSI cae por debajo de los 30 puntos. En este caso nos está indicando que el precio está sobrevendido y está cayendo con bastante fuerza, porque si recuerdan, el RSI es el índice de fuerza. Entonces, si tenemos una sobreventa, como en este caso, el precio está cayendo con fuerza. En el segundo esquema, lo que tenemos es una sobrecompra. Vemos que el precio viene subiendo fuertemente y el RSI sube por encima de los 70 puntos. En este caso, el precio está subiendo con fuerza y entra en punto de sobrecompra. Como les dije, que estemos en sobreventa o en sobrecompra no quiere decir que ya tenemos que subir o que caer, pero sí es algo importante a tenerlo en cuenta. En el siguiente esquema tenemos una divergencia bajista. ¿Qué es una divergencia bajista? Una divergencia es cuando el precio hace algo y el RSI hace otra cosa. En este caso, en una divergencia bajista nos indica que el precio está subiendo, pero el RSI está haciendo picos más bajos. Fíjense, el precio hace picos más altos y el RSI picos más bajos. ¿Qué nos indica esto? Que el precio está subiendo sin fuerza. El precio se está debilitando porque el índice de fuerza está haciendo un máximo más bajo. Sin embargo, el precio está haciendo un máximo más alto. Entonces, cuando tenemos una divergencia bajista, puede indicarnos una posible reversión. Por otro lado, en esta parte vemos una divergencia alcista, que es totalmente lo contrario. El precio hace mínimos más bajos y el RSI hace mínimos más altos.
lo que nos está indicando una fortaleza por parte de los compradores y una debilidad por parte de los vendedores. Ese movimiento impulsivo hacia la baja se está quedando sin fuerza. ¿Por qué se está quedando sin fuerza? Porque vemos que el RSI hace un mínimo más alto. Entonces, en una divergencia alcista nos indica que puede haber una posible reversión hacia el alza porque el movimiento bajista se está quedando sin fuerza, se está agotando. Se entiende cuando tenemos sobreventa o sobrecompra, podemos interpretar de que el precio, si hay una sobreventa, puede empezar a subir porque ya está muy sobrevendido, o si hay una sobrecompra, puede empezar a caer porque ya está muy sobrecomprado. Pero hay que tener cuidado porque si entramos de manera anticipada cuando hay una sobrecompra o una sobreventa, podemos estar exponiéndonos a que el precio haga un máximo más alto o un mínimo más bajo y nos deje una divergencia. Muchas veces las operativas que tomemos cuando hay divergencia van a ser mucho más seguras que si tomamos una operativa cuando hay solamente una sobrecompra o solamente una sobreventa. Y por último tenemos los movimientos tendenciales, que es como yo lo suelo aplicar bastantes veces y es como yo suelo usar el RSI para meter operativas a favor de un movimiento tendencial. En este caso tenemos un movimiento tendencial bajista, donde vemos una fuerte caída, donde el RSI llegó a una sobreventa muy extrema. Cuando pasa esto, normalmente el precio no se gira de un momento para otro, sino que se va desacelerando, generando divergencias. Lo que se suele hacer cuando hay una sobreventa muy extrema es esperar que el RSI pase por encima de los 50 puntos, sería la mitad, esta línea del medio, para poder operar en corto buscando un mínimo más bajo en el precio y una divergencia alcista. Ya que, como les digo, el precio rara vez se revierte de un momento para otro cuando viene cayendo muy fuerte. Normalmente se va desacelerando de a poco, generando mínimos más bajos y el RSI haciendo mínimos más altos, dejándonos esas pautas divergentes para luego revertir. En este caso tenemos un movimiento tendencial alcista que sería exactamente lo mismo que acá. Cuando vemos una sobrecompra muy extrema, lo que esperamos es que el RSI caiga por debajo de los 50 puntos e intentamos sumarnos en largo buscando un máximo más alto y que el RSI deje una divergencia. O quizás barre. Hay que ver con cuánta fuerza va el precio. Normalmente, si este pico es muy extremo, suele dejar una divergencia y de a poco se va desacelerando para luego terminar revirtiendo en este caso hacia la baja. Piénsenlo de esta manera, el precio es como un tren que va a toda velocidad y no se puede frenar de un momento para otro. Se va desacelerando dejando pautas divergentes entre el precio y el RSI. Entonces uno de los movimientos que tenemos de interpretarlo es cuando está en sobreventa o en sobrecompra. Otra de las maneras es cuando tenemos divergencias bajistas o alcistas y otra de las maneras es cuando tenemos movimientos tendenciales. Algo que quiero que quede claro es que las divergencias tienen que quedar sí o sí con al menos un pico en zona extrema. Zona extrema sería en sobrecompra o en sobreventa. Si no se da al menos con un pico por debajo de los 30 o por encima de los 70 puntos, esa divergencia no se toma en cuenta. Y las divergencias más fuertes son esas que se dan, como en estos casos, con dos picos en zona extrema. Estas divergencias son muy pero que muy fuertes. Todo esto que estamos viendo obviamente es un complemento. No vamos a entrar en largo porque haya una sobreventa, ni tampoco vamos a entrar en corto porque haya una sobrecompra, ni tampoco porque tengamos una divergencia bajista o alcista. Hay que complementar el RSI con zonas de interés, como puede ser nodos de alto volumen o un POC, que si no saben qué es, les recomiendo que vayan a ver la clase anterior sobre el perfil de volumen. Entonces, una de las cosas donde podemos complementarlo es con el perfil de volumen, otras son con zonas de interés como bloques de órdenes, niveles de soporte o resistencias, pero una divergencia en cualquier lado puede ser un poco peligrosa. Por eso mismo es que recomiendo que el RSI siempre sea un complemento y no sea el corazón de nuestra estrategia. Bien, una vez que sabemos esto, quiero que pasemos con ejemplos prácticos en el mercado real, porque sí, los esquemas están todos muy bien, pero cuando pasamos al mercado real se vuelve un poquito más difícil. Entonces, como en todas las clases, vamos a ver ejemplos prácticos, así queda completamente claro. Ok, acá tenemos un ejemplo con el euro dólar. El precio venía cayendo fuertemente, llegó al punto de sobreventa, luego metió un gran desarrollo hacia el alza y en este punto dejó un máximo al cual el RSI llegó al punto de sobrecompra. Cuando llegó al punto de sobrecompra metió un retroceso donde el RSI cayó por debajo de los 50 puntos y luego el precio hizo un máximo más alto, pero el RSI hizo un máximo más bajo. ¿Qué es esto? Esto es una divergencia bajista.
nos está mostrando que el precio del euro dólar se está quedando sin fuerza para continuar subiendo, porque el precio hizo un máximo más alto, pero el RSI hizo un máximo más bajo. Y fíjense cómo luego de ese máximo hubo una fuerte caída hacia la baja nuevamente, haciéndose efectiva esa divergencia bajista. Si prestan atención, en este caso es una divergencia con un solo pico en sobrecompra, que es este de acá, porque el siguiente no fue en sobrecompra, fue en la parte baja de los 70 puntos. Pero esto no quiere decir que no sea una divergencia, sigue siendo una divergencia. Y recuerden que para que sea válida, al menos tiene que tener un pico en sobrecompra, y en este caso lo cumple. Entonces dejó el pico en sobrecompra, máximo más alto en precio, máximo más bajo en RSI, divergencia bajista, el precio cae y se hace efectiva. Ahora pasemos con un ejemplo de una divergencia alcista. Acá tenemos un claro ejemplo de una divergencia alcista donde el precio venía cayendo fuertemente, el RSI llegó al punto de sobreventa, luego empezó a retroceder y un mínimo más bajo en precio. Pero, sin embargo, hizo un mínimo más alto en RSI. ¿Qué nos deja? Una divergencia alcista. Nos está indicando que el precio, a pesar de seguir haciendo mínimos más bajos, se está quedando sin fuerza para caer y que pronto puede venir un movimiento ascendente. Si le damos play vamos a poder ver cómo el precio comenzó a tirar para arriba. Y si hacemos un poquito de zoom en el RSI, en este caso vamos a ver que los dos picos fueron en zona de sobreventa. Así que esta es una divergencia muy pero que muy buena. Hay algo que la gente suele confundir mucho y es cuando el precio deja divergencias de este estilo. Fíjense que acá tenemos un mínimo más bajo y en el RSI hace ligeramente un mínimo más alto. Pero esta divergencia no se tiene en cuenta en esta temporalidad porque es parte del mismo movimiento. Esto yo lo tomo como un solo pico en sobreventa. No lo tomo como una divergencia. La divergencia tiene que ser entre dos picos distintos, como en este caso. Esa divergencia es mucho más válida que esto que vemos acá. Esto puede ser una divergencia sí, pero quizás de una temporalidad menor. En esta temporalidad la divergencia se forma entre estos dos picos. Así que mucho cuidado con eso, porque si entramos acá en largo pensando de que ya tenemos una divergencia, podemos comernos un stop teniendo un mínimo más bajo y ahí sí nos deja la divergencia 100% efectiva. Bien, hasta acá todo bien, vimos una divergencia bajista, una divergencia alcista, pero como les dije, las divergencias tienen que estar en zonas interesantes, tienen que estar en zonas de interés. En este caso no estamos viendo que estén en zonas de interés o al menos no lo hemos analizado. Les voy a mostrar un ejemplo donde tenemos una zona de interés y en esa misma zona de interés utilizamos el RSI para ver si ese movimiento se está quedando sin fuerza. Miren, en este caso estamos en el gráfico de Bitcoin en una hora. Podemos ver un claro nivel de soporte con varios toques en esos puntos. Un nivel de soporte muy pero que muy fuerte. Entonces este nivel de soporte es nuestra zona de interés. Nosotros ahora mismo vamos a hacer uso del RSI para saber si cuando el precio está llegando a la zona de interés sigue con fuerza o de lo contrario se está quedando sin fuerza. Bien, algo que quiero que quede claro en esta clase es el uso de las temporalidades. Porque sí, normalmente se pueden complementar ciertas temporalidades. Lo que siempre le digo en los streams es que si estamos analizando en gráfico de una hora, podemos bajar el gráfico de 5 minutos a buscar confirmaciones. En este caso estamos en el gráfico de una hora, por lo cual podemos bajar el gráfico de 5 minutos y buscar confirmaciones, buscar divergencias para ver si en ese nivel de soporte el precio se está quedando sin fuerza o de lo contrario sigue con fuerza y pierde esa zona. Acá bajamos a la temporalidad de 5 minutos y estamos viendo cómo tenemos una divergencia alcista. En esa zona de interés el precio nos está dejando una divergencia alcista, lo cual nos está indicando que se está quedando sin fuerza para continuar la caída. Por lo tanto, si nos dice que se está quedando sin fuerza en una zona de demanda como es este nivel de soporte, lo ideal sería buscar compras para acompañar ese movimiento alcista, para intentar cazar ese punto de reversión. Y si le damos play vamos a ver cómo el precio tiene un gran desarrollo alcista. Esta estructura que ven acá la pudimos operar en el grupo de Telegram. Así que les recomiendo que formen parte del grupo de Telegram, que el enlace está en la cajita de los comentarios. También podemos usar el RSI para complementarlo con patrones de reversión, como es este caso una estructura distributiva. Esta estructura distributiva se dio en Pepe, la verdad que fue una estructura muy buena y podemos ver cómo entre estos dos picos tenemos una divergencia bajista. Fíjense cómo el precio sube y el RSI baja.
Ahora tenemos una muestra de agotamiento dentro de una estructura distributiva, que si no saben cómo identificar estructuras distributivas dentro de la metodología de Wyckoff, les recomiendo que se suscriban al canal y activen la campanita, que pronto vamos a tener clases completas sobre la metodología de Wyckoff. En este caso tenemos un ejemplo práctico de un movimiento tendencial. ¿Recuerdan los movimientos tendenciales que les había comentado anteriormente en los esquemas? Estos esquemitas de acá del movimiento tendencial bajista y el movimiento tendencial alcista, bueno, esto mismo lo vemos acá en el gráfico en el precio de Ronin. Como pueden ver, el precio dejó una sobrecompra muy extrema, que la podemos ver reflejada acá. Fue una sobrecompra que llegó hasta los 83 puntos. Por lo tanto, nos está indicando que hay un movimiento tendencial alcista muy fuerte. Y si el RSI retrocede, podemos intentar sumarnos hacia el alza. ¿Qué es lo que hago yo en este caso usando el RSI? Lo que hago es identificar esto en temporalidad de 1 hora, identifico que está subiendo con mucha fuerza y luego bajo a la temporalidad de referencia de 5 minutos. ¿Qué es lo que vemos cuando bajamos a 5 minutos? Lo que podemos ver es que tenemos una divergencia alcista en temporalidad de 5 minutos. En 1 hora lo que nos dice el RSI es que está subiendo con fuerza y en 5 minutos lo que nos indica es que el movimiento bajista se está agotando. Entonces, ¿qué es lo que puede venir? Lo que puede venir es un nuevo movimiento hacia el alza, continuando con esa fuerza alcista que nos está mostrando que no se está agotando porque no hay divergencias, sino que hay un pico en zona de sobrecompra muy extremo que puede llevarnos a otro pico más alto en precio, dejándonos una divergencia. Fíjense, esto es lo que le digo para que quede más claro. Ahora nosotros estamos viendo en Ronin que estamos en este punto, tenemos una sobrecompra muy extrema y estamos en este nivel de acá. ¿Qué es lo que estaría buscando yo en este caso? Ir a 5 minutos, intentar buscar divergencias en 5 minutos para sumarme hacia el alza, intentando cazar un movimiento como este, que luego puede dejarme quizás una divergencia bajista. Porque como les decía anteriormente, el precio cuando sube con fuerza es como un tren que va a toda velocidad y no se frena de un momento para otro. Lo que hace es retroceder y seguir subiendo y nos empieza a dejar divergencias bajistas donde de a poco se va agotando. Por lo tanto, en RON, al identificar que el tren va a toda velocidad, lo que hago es bajarme una temporalidad inferior para intentar cazar el fin del retroceso, identificando divergencias alcistas entre el precio y el RSI y sumarme en compras, que si le damos play vamos a ver claramente cómo el precio tira hacia el alza buscando un máximo más alto. Genial, de momento la clase está siendo muy completa, estamos viendo muchos ejemplos, muchas maneras de usar el RSI, que la verdad estas cosas no se ven en muchos lados, pero ahora quiero que pasemos con algo importante, que es cómo no tenemos que usar el RSI. ¿En qué ocasiones no tenemos que darle tanto peso porque puede llevarnos a grandes pérdidas? Una de las cosas que puede ocasionarnos grandes pérdidas es utilizar el RSI en contra de una tendencia muy fuerte. En este caso estamos viendo un ejemplo en el gráfico del oro. Y lo que vemos en pantalla es una tendencia alcista muy fuerte, donde ¿qué está pasando en el RSI? Constantemente está atacando la zona de sobrecompra y no está cayendo. Esas divergencias que está dejando, como en este caso, divergencias bajistas, luego son barridas por picos. Cuando tenemos una divergencia y luego hay un pico más alto, esto significa que la divergencia se barre, por lo tanto se renueva el setup. Y acá estamos viendo otra divergencia, pero constantemente está dejando picos y los barre y no cae. ¿Por qué es esto? Porque tenemos una tendencia brutalmente alcista. Y el RSI no es un indicador mágico. Por lo tanto, si estamos en contra de una tendencia muy fuerte, nos puede llegar a jugar una mala pasada. Si le damos play nos vamos a dar cuenta cómo constantemente ataca la sobrecompra y nunca cae porque la tendencia es completamente alcista y con mucha fuerza. Ahora estamos viendo un retroceso que nos fue a llevar a una zona de sobreventa y luego de ahí vuelve a tirar hacia el alza. En este caso lo que podríamos aplicar son esos movimientos tendenciales, como les decía, cuando tenemos una sobrecompra bastante fuerte, esperamos que el precio caiga por debajo de los 50 puntos e intentamos sumarnos hacia el alza. Si en esta tendencia alcista, cada vez que el precio caía por debajo de los 50 puntos intentábamos sumarnos hacia el alza, nos hubiera ido muy pero que muy bien usando la tendencia de nuestra amiga. Porque como hemos visto en clases anteriores, la tendencia es algo muy importante y siempre tenemos que intentar operar a favor de la tendencia. Entonces mucho cuidado con este tipo de ocasiones porque pueden ocasionarnos muchas pérdidas.
Luego, otro escenario que nos puede ocasionar muchas pérdidas es la pérdida de direccionalidad en el RSI. Acá tenemos un claro ejemplo. Fíjense que estamos en el gráfico de Solana en 5 minutos. ¿Y qué pasó en este punto? Tuvimos una caída muy fuerte en el precio donde nos llevó a una sobreventa. Una sobreventa a la cual el precio retrocedió y luego tuvo un mínimo más bajo, dejándonos una divergencia alcista entre estos picos. Hasta ahí está todo claro, quizás podríamos haber entrado en largo, nos comíamos un stop, no pasa nada, recuerden que el mercado es cuestión de probabilidades. Pero ¿qué pasa acá? Luego el precio continúa hacia la baja y continúa, pero en esta ocasión tenemos que dejar de intentar cazar ese movimiento porque haya divergencia, porque esto ya no se considera como una divergencia, se considera más como una pérdida de direccionalidad. Como les dije al principio del video, cuando el RSI se encuentra sin llegar a sobreventa o a sobrecompra, esto se considera sin direccionalidad. ¿Y qué hay que esperar en estas ocasiones? Lo que hay que esperar es que el precio se vuelva a desarrollar y el RSI vuelva a llegar a la sobreventa o a la sobrecompra. Ahí tendríamos un nuevo setup, podemos esperar una divergencia o operar solamente con la sobreventa o la sobrecompra. Pero cuando no hay direccionalidad en el RSI, esto te puede seguir cayendo mucho tiempo más sin que el RSI llegue a sobreventa o a sobrecompra y también te podría ocasionar muchísimas pérdidas. Entonces, quiero que tengan mucho cuidado con operar en contra de una tendencia muy fuerte y cuando el RSI está sin direccionalidad. En resumen, el RSI es una herramienta fenomenal que lo usamos siempre, pero hay que tener cuidado en ciertas ocasiones. Como les digo, está muy bueno ver las divergencias, está muy bueno ver los movimientos tendenciales, también nos sirve bastante la sobreventa y la sobrecompra individual, pero hay que tener cuidado en ciertas ocasiones. Mucho cuidado también con operar en contratendencia cuando hay falta de direccionalidad en el RSI, porque nos puede jugar una mala pasada. Así que espero que haya quedado claro, gente. Si hay alguna duda pueden dejármela en los comentarios. Si les gustó el video me ayuda muchísimo que dejen su like. Y si tienen algún amigo o compañero que está también en el mundo del trading, me ayudaría muchísimo que le compartan el video, que seguramente a él también le va a ayudar bastante. Ahora sí, sin más que decir, nos vemos en la próxima. Chau, chau.